Amén. Bien. Espero que me acompañe ahí a una lectura de la palabra y después vamos a hacer una palabra de oración para que el Señor nos hable en esta hora. Amén. Acompáñenme por favor al Salmo 40, capítulo 1. Salmo 40, versículo 1. Primero Dios, vamos a tener una pantalla aquí. Ahí se van a poner los cantos y los versículos para que podamos verlos todos. Primero Dios, pronto lo vamos a hacer. Mientras tanto, ayúdame ahí con su Biblia. Salmo 40, verso 1. ¿Estamos todos? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y escuchó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego un cántico nuevo en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Señor, en el nombre de Jesús, vengo suplicándote en esta hora por una palabra, Señor, que salga de tu mente. Una palabra, Señor, que transforme la vida de tus hijos, Señor, en este lugar, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por esa palabra, Señor, para que venga, Señor, directamente de tu corazón, pase por mis labios y entre al corazón de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo vengo pidiéndote, Señor, que todo estorbo en los pensamientos, en la mente, Señor, sea quitado hoy, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, bendigo este tiempo, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Que esta palabra, Señor, traiga un mensaje fresco, Señor, a cada uno de tus hijos. Si tú necesitas una palabra de Dios, hermano, dile: Señor, háblame, Señor. Necesito una palabra que me dé aliento, que me dé fuerzas. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos esta palabra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces yo quisiera que usted se imagine esta situación. Este es un salmo de David. Como ustedes saben, no todos los salmos fueron escritos por David. Hay salmos de Moisés, hay salmos de los hijos de los hijos de Coré. No todos los salmos son de David, sino que los salmos es una colección de muchos salmistas, ¿no? Hay salmos de Ana, la madre de Samuel, hizo salmos, pero este es de David. Y era una experiencia que él había tenido. No simplemente, vamos a ver, me voy a imaginar algo, no. Él había vivido eso. Yo quiero que nos pongamos un poquito en esa situación que estaba viviendo David, para que él escribiera eso. ¿En dónde estaba David metido? ¿En qué situación estaba David ahí? Dice ahí: me sacaste del pozo de la desesperación. Entonces era evidente que estaba en un pozo. Aquí no se usan mucho los pozos, pero allá en nuestros pueblos es también la única fuente de agua, ¿verdad? Aquí usted abre la llave y tiene agua, si bien le va. Pero en nuestros pueblos, o antes, se tenían que cavar pozos para poder obtener agua.
si no se vivía cerca de un río, ¿verdad? Tenía que abrir un hoyo en la tierra. Y sabemos que debajo de la tierra, en ciertos lugares, pues pasan ríos. Y esos pozos se llenan y la gente va ahí y saca agua del pozo. Pero esos pozos también se pueden secar. Entonces, ¿de qué sirven esos pozos? ¿De qué servían? Pues ahí metían a la gente que se portaba mal. Eran cárceles. Cuando a alguien lo querían castigar, lo metían en un pozo. Miren qué castigo, fulano hizo al pozo. Porque ya era un pozo seco, pues ya no se ahogaba, pues. Sino que venía a ser un lugar de castigo para aprender una lección. Digan conmigo, aprender una lección. Aprender una lección. Entonces, ¿por qué David estaba metido ahí? ¿Qué estaba aprendiendo David en el Salmo? Y lo dice en la primera palabra del Salmo. ¿Qué dice ahí? Pacientemente. Entonces, ¿qué aprendió David ahí? Paciencia. Entonces, mire, hermano. Cuando uno está desesperado, cae en un pozo. Así se llama, el pozo de la desesperación. Un lugar de donde no podemos salir por nuestras fuerzas, sino que alguien nos tiene que sacar. Entonces la desesperación es un lugar en donde los hijos de Dios pueden caer. Y van a salir de ahí hasta que aprendan paciencia. Como les dije, el pozo es un lugar de, digámoslo así, para aprender una lección. Porque eso es lo que hace un castigo. Un castigo no es simplemente hacer mal a alguien. No, el castigo tiene que traer una lección, si no, no sirve. La disciplina tiene que traer una enseñanza. Entonces, hermanos amados, ¿cuántas veces hemos caído en un pozo llamado, yo lo llamo así, el pozo donde meten a los desesperados? Y hasta que David dijo, pacientemente, es decir, aprendí paciencia. Entonces, dice, Dios escuchó mi clamor. Entonces, ¿cuándo Dios oye el clamor de los que están ahí? Cuando piden paciencia. Entonces, permítame decir esto. Nuestro clamor, nuestra oración desesperada, no la oye Dios. Muchas veces estamos desesperados por algo y clamamos y oramos a Dios y Dios no escucha. Hasta que aprendamos paciencia. Porque dice ahí, pacientemente espera al Señor y el Señor escuchó mi clamor. Entonces, si Él hubiera gritado desesperado, dice no, porque yo quiero enseñarte una lección. Hay cosas que Dios te da como dones. Un don es un regalo de Dios. Es decir, no te lo ganaste. No hiciste nada para merecerlo. Te lo dieron porque Dios te ama. Te lo dieron porque Dios es bueno. Pero tal vez uno se andaba portando mal o no se lo merecía. Pero no importa. Sino que es un don, es un carisma, es un regalo. Pero hay otras cosas
que son frutos. Y los frutos, eso sí nos tienen que costar. Esto, para que tú tengas ciertos frutos, tenemos que pagar un precio. No va a ser fácil. ¿Por qué digo esto? Hay algo que se llama el fruto del vientre, ¿verdad? ¿Y qué son los frutos del vientre? Los niños, ¿verdad? Nuestros hijos. A ver, hermanos, ustedes que han pasado por esa etapa, ¿es fácil? ¿Les gustó? Fue algo. Tuvieron que pagar un precio para tener ese fruto. 9 meses. 9 meses y el parto. Y la recuperación. Entonces, ese fruto te costó. Dios te lo dio, pero te costó. Dios te dio una semilla que puso en ti y dio un fruto. Entonces la paciencia no es un don. La paciencia es un fruto que nos va a costar desarrollar. Entonces si tú le dices, Señor, dame paciencia, pues sí, Dios te la va a dar, pero en semilla, para que sea formada en ti y en mí. ¿Y cómo se produce en nosotros esa paciencia? ¿Cuántos quieren paciencia? ¿Cuántos quieren aprender a esperar en Dios? Ayúdenme a buscar un pasaje que está ahí en la palabra. No lo tengo aquí escrito, pero déjenme buscarlo. Es un pasaje que dice: quiero que lo lea usted. Romanos 5, 3. Quiero que lo lea. Romanos 5, 3. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ok. Entonces, ¿cómo va a venir la tribulación? ¿Cómo va a venir la paciencia en nuestra vida? En medio de tribulaciones. Ok. Santiago 1, 3. A ver si mi hermano Ezequiel lo quiere leer. Ya ven puro, ¿verdad? O quien lo quiera leer también. Santiago 1, 3. Yo lo tengo ahí, pero quiero que usted lo lea para que usted me crea. Santiago 1:3, ¿ya lo encontró? A ver, hermano, ¿cómo dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y qué más? Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ok. ¿Cuántos quieren ser perfectos? ¿Cuántos quieren ser cabales? Entonces es necesario que, para que seamos perfectos, ¿por medio de qué nos están perfeccionando? Por medio de la prueba. La prueba produce paciencia. Y esto nos perfecciona, nos hace completos delante de Dios. Entonces queremos paciencia, pero no queremos la prueba. Queremos paciencia, pero no queremos la tribulación. Mira, hermano, te voy a decir algo, no te vas a espantar. Por favor. Pero quieras o no, va a venir la prueba. Aunque le corramos y le huyamos porque es desagradable, nadie nos gusta.
Pero somos hijos de Dios y Dios está haciendo un proceso en nuestra vida, un trabajo en nosotros que, hermano, tú le diste tu vida. Tú no te metiste en una religión, hermano, perdónenme. Tú no te metiste a un grupo de filosofía. Tú te metiste en una relación con Dios. Amén. A un trato con Dios. Entonces Dios dice, ok, ahora es mío. ¿Y cuántos son de Dios aquí? Amén. Entonces Dios hace con sus cosas lo que Él quiere. Imagínate que a ti te regalan una casa. ¿Cuántos quisieran que me regalaran una casa? Amén. Pero la casa está hecha a pedazos. La casa no tiene piso, no tiene baño, no tiene nada. El baño está destrozado, es tuya. ¿A poco vas a decir no la quiero? ¿Sí? Ay, yo sí la quiero. ¿Y qué haces para vivir ahí? La restauras, la trabajas, le botas una pared, haces lo que tú quieres porque es tu casa. Y la haces como a ti te gusta. Ok, ahí vas a vivir tú. Entonces lo mismo es Dios. Dice, ok, ya Erika me dio su vida, me dio su corazón, me entregó, me dio permiso. Pero pues trae algunas cositas que no me gustan. La voy a hacer mejor. Voy a tirar todo y la voy a restaurar. La voy a levantar y la voy a hacer a mi voluntad. Pero para eso hay un proceso que implica prueba. ¿Usted quiere vivir en una casa que se va a caer? Hay que probar, ver si está bien hecha. Entonces Dios quiere darnos paciencia. Y por eso a veces permite que caigamos en un pozo de desesperación. Porque quiere que aprendamos paciencia. Ahí estaba David, metido en un pozo de desesperación, porque estaba aprendiendo a esperar en Dios. Y vemos en la Biblia algunos personajes que por desesperados les fue muy mal. Y dijeron, no, yo no quiero eso. Yo no me quiero meter a ese pozo porque no, yo quiero las cosas ya. Vivimos en una sociedad que quiere todo ya. Sopa al instante. Café instantáneo, ¿no? Comida solo para meterle en el microondas y en 2 minutos ya tienes eso comida. Vivimos en una sociedad que todo quiere rápido. Y si se tarda, hermano, yo estaba haciendo fila ahí para comprar ahí unos pollos. Y cuando llegué, así yo me tocaba que me atendieran. Digo, tiene que esperar 10 minutos para que estén los pollos. No solo que dice. Y cuando iba, ya me tocaba, se metieron ahí 2 o 3 personas. Señor, me está tratando mi paciencia. Porque nos gusta todo rápido. ¿Sí o no? Pero Dios lo que quiere es enseñarnos a esperar en mí. Porque las cosas buenas toman su tiempo. Miren, la comida rápida, ni modo, llega. Más o menos nos quita el hambre. Pero la comida, la buena comida, hermano, usted tiene que esperar que se la preparen. Por eso le llevan a uno entradas y cositas ahí para que en lo que uno está esperando, más o menos esté picando algo. Pero usted quiere, yo quiero, dígame un platillo así, pero bueno, así que diga. Pero que lo tengan que preparar. Dios tiene bendiciones para ti, hermosas, gloriosas. Pero vamos a tener que esperar. Quiero que me acompañe a 1 Samuel 13, versículo 8.
Primera de Samuel 13, versículo 8. Y aquí está hablando de un rey llamado Saúl. No sé si ustedes están familiarizados quién era Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. El rey que fue antes que David. Y dice, él, o sea Saúl, esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero escuches, pero Samuel no llegaba. Diga conmigo, Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel vino. Y Saúl le salió a su encuentro para saludarle. Si usted sigue leyendo, hermano, usted se va a dar cuenta que eso provocó que Saúl perdiera el reino. Porque Samuel le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás ofreciendo un sacrificio? ¿Por qué no me esperaste? Porque el que tenía que ofrecer el sacrificio no era el rey, sino que era el profeta. No le correspondía a Saúl ofrecer el sacrificio, sino que al profeta. Entonces Saúl tenía que esperar a Samuel, pero no lo hizo. Entonces diga conmigo, Saúl se desesperó. Viene la consecuencia que vemos en una desesperación. Saúl perdió el reino que Dios le había dado. Obviamente eso se suma a que Saúl había desobedecido a Dios y no había hecho lo que Dios le había pedido. Pero muchos reyes también desobedecieron y no les quitaron el reino. David también pecó y no le quitaron el reino. El problema de Saúl es que se desesperó y usurpó un lugar. ¿Qué significa usurpar? ¿Qué es usurpar? A ver ustedes. Exactamente. Dios, hermano, si algo le ofende es la usurpación. ¿Usted conoce un personaje llamado Satanás? ¿Sí? ¿Quién era Satanás antes? Era un querubín protector, dice la Biblia. ¿Y cómo se convirtió? ¿Y de dónde? ¿Por qué el cambio? ¿De dónde él dijo, ahora ya no soy bueno, ahora soy malo? Dice que en su corazón él pensó, ni siquiera lo hizo, pensó en ocupar el trono de Dios, en usurpar algo que no le correspondía. Él dijo, yo subiré y me sentaré en el trono de Dios. Él quería quitar a Dios de su lugar y ponerse ahí. Es como que usted diga, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo con el presidente porque no me cae bien o lo que usted quiera. Vamos a hacer un grupo y nos vamos a ir y lo vamos a ir a quitar. ¿Cómo se llama eso? Es un golpe de estado. ¡Ay, Dios! Pues eso es lo que quería hacer Satanás. Bueno, Luzbel. Y dice la Biblia, él solo no lo iba a hacer, sino que fue como buscando ángeles que lo apoyaran. La tercera parte de los ángeles lo apoyó. Y como que Dios dijo, vamos a ver hasta dónde llega. Y de repente lo echaron. El Señor Jesús dijo, yo vi caer a Satanás
como un rayo. ¿Por qué? Porque quiso usurpar una posición que no le correspondía. Y eso fue lo que hizo Saúl. Usurpó un trabajo que él no tenía que hacer. ¿Por qué? Por desesperado. Entonces la desesperación, hermano, cuando no hemos aprendido a esperar, cuando no hemos aprendido la paciencia, hermano, nos puede llegar a cometer actos de locura y tomar posiciones que no nos corresponden. Y perder la bendición de Dios. ¿Cuál era la diferencia entre Saúl y David? ¿Por qué Saúl fracasó y David no fracasó? Porque cuando Saúl lo nombraron rey, no lo nombraron por la voluntad de Dios. O sea, sí, Dios lo puso, claro. Pero ¿por qué puso Dios a Saúl? Sino que dice la Biblia que el pueblo pidió un rey. Y dijeron, ya no queremos a Samuel, porque Samuel era como el representante de Dios, digámoslo así. Queremos un rey, como todos los pueblos de la tierra. Fue el pueblo unido, jamás será vencido. Y dijeron, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Pero no era la voluntad de Dios. O no era el tiempo de Dios, por lo menos. Y Samuel se sintió mal, ¿no? Y Dios le dijo a Samuel, no te han rechazado a ti, sino que a mí. Entonces le voy a dar un rey. Y pusieron a Saúl. Y Dios le dijo a Samuel, ve y busca a Saúl y búscalo como rey. Pero bien, pues, Saúl fue rey de la noche a la mañana. Le cayó la suerte, digámoslo así, ¿no? Y de la noche a la mañana ahora era un rey. Pero ¿qué preparación tenía Saúl para gobernar? Mire, si a ti el día de mañana te dicen, vamos a ver, Alan, mañana te vamos a dar un puesto de trabajo. A ver, ¿no? Te vas a hacer cargo de una compañía que tiene 20,000 empleados y tiene 50 fábricas en diferentes partes del mundo. Y tú vas a ser el jefe. ¿Tú qué dices? ¿Ah? No, yo te dijera. Tú te toca, va. Tu papá te la heredó, y amigo, sabes que te toca, vas. ¿Qué vas a hacer? No, pues sí, hay que aceptar el reto. Pero tú no sabías nada de eso. Ni sabías de la empresa, ni sabías de los empleados. ¿Qué posibilidades de éxito tienes? Yo estoy diciendo que no seas capaz. Claro que eres capaz. Pero necesitas ser preparado para hacer ese trabajo. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería aeronáutica. Ok, que te pongan a cargo de la NASA mañana. ¿No? Y dices, tú vas a ser el jefe de la NASA. O de Boeing, de la compañía de aviones. ¿Qué vamos a hacer, jefe? Bien, tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, pues pregunten a los expertos. Perdón, no vas a tener mucho éxito. Aunque tienes la capacidad, pero no tienes la formación.
Por eso estás estudiando, te estás preparando para que el día de mañana puedas ocupar un cargo de eso. La diferencia entre Saúl y David es que Dios a David lo preparó para ser rey. Lo formó. Dios se tomó su tiempo para tratar el corazón de David para que cuando fuera rey, fuera un rey exitoso, un rey amado. Pero pasó un tiempo entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. Dicen los que saben de eso, que más o menos David tenía entre 15 y 17 años cuando llegó el profeta Samuel a ungirlo como rey. A darle la promesa de Dios. No es que ya mañana va a ser rey, no. Dios te promete que vas a ser rey. Pero aquí empieza tu preparación. Aquí empieza tu escuelita de rey. Y dice la Biblia que David tenía 30 años cuando empezó a reinar. Y no crea que le dieron todo el reino. Primero empezó reinando en Judá, que Judá es una provincia, pues. Luego reinó en Hebrón. Entonces ya tenía un poquito más de territorio. Y por último reinó en Jerusalén. Entonces no le dieron todo de una vez. Le fueron dando como de a poquito para probar su corazón. Entonces cuando Dios te va a empezar a cumplir algo, no te lo va a dar todo. Te va a dar poco a poco. Para que no nos volvamos locos. Sino que poco a poco nos va preparando para probar nuestra fidelidad. ¿Ha oído aquel pasaje que dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré? O sea, el que logra ser fiel en lo poco, Dios le da lo más, le da lo mucho. Porque en lo poco prueba el corazón, prueba la paciencia. Entonces David tuvo que esperar al menos 13 o 15 años para que ver el cumplimiento de su promesa. Él sabía que iba a ser rey. Él sabía el propósito de Dios. Él sabía los planes de Dios. Lo que no sabía era cuándo. ¿Cuántos saben que Dios los quiere bendecir? ¿Y cuándo? No, ¿cuándo? No, ¿cuánto? ¿Cuándo? Porque uno quiere, ya, yo quiero mi bendición. Yo quiero mi bendición. Señor, ¿y cuándo? Mira, tú me prometiste, Señor. Tú me prometiste mi bendición. ¿Dónde está? Y estamos así, estás desesperado. Pero si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. Pero nos está enseñando paciencia en el proceso. Entonces cuando Dios te da una promesa, con ello también viene la espera de Dios. Pacientemente esperé, dijo David. David esperaba su promesa, esperaba ser el rey, esperaba cumplir el mandamiento de Dios. Pero no se adelantó cuando tuvo la oportunidad. Porque ¿qué impedía que David fuera rey? Estaba Saúl. Entonces David tenía que esperar que Saúl se muriera para que él tomara ese lugar. Es como quien dice: yo sé que voy a ser el próximo presidente, aunque no lo crea. No, yo no quiero eso. Pero imagínense que Dios le diga a alguien: tú vas a ser el próximo presidente de México. ¿Qué tiene que esperar esta persona? A que el que está entregue el mandato. ¿Y cuándo entregaba el mandato un rey? Cuando se moría.
Entonces David tenía que esperar a que Saúl muriera para tomar ese lugar, porque de lo contrario David iba a usurpar el trono, aunque fuera de él. Dios se lo prometió, pero no le dijo cuándo. Por eso nosotros tenemos que aprender a esperar, porque miren, algo bueno fuera del tiempo se convierte en malo. Miren lo que estoy diciendo. Algo bueno fuera del tiempo se convierte en algo malo. Le voy a dar un ejemplo. Dios diseñó el sexo como una bendición. ¿Sí? Pero fuera del tiempo y fuera del matrimonio es algo malo. Entonces, una bendición fuera del plan de Dios, fuera del tiempo de Dios, ya se convirtió en un pecado. Porque se tomó algo que no correspondía tomarlo. Es como que tu papá diga, ese terreno va a ser tuyo. Pero cuando yo te lo deba, ahorita es mío, pero cuando yo me muera, va a ser tuyo. ¿Cuánto les gustaría que sus papás le dijeran? ¿Cómo me vería yo que le dijeran, papá, ya dámelo? Eso quiere decir, papá, yo quiero que ya te vayas. ¿Cuándo te vas a morir para que me lo entregues? Eso le pasó al hijo pródigo. El hijo, bueno, no era pródigo, pródigo fue cuando se fue. El hijo menor. Él le tocaba una herencia cuando su papá ya no estuviera. Pero el hijo menor se desesperó, no quiso esperar su tiempo. Y el padre dijo, ok, bien, voy a cumplir tu deseo y te voy a dar lo que te corresponde. Usted conoce la historia, Lucas capítulo 15. Fue y perdió todo. ¿Por qué? ¿Por qué perdió su herencia el hijo pródigo? Porque no estaba preparado para administrarla. Hay veces que Dios no nos da una bendición porque no la podemos administrar. Tenemos que esperar, pero no solo se trata de esperar, sino de ser formados en esa espera. Para que cuando llegue esa bendición, hermano, podamos sacarle provecho y podamos multiplicar lo que Dios nos da. ¿De qué nos sirve una bendición si me la voy a quemar? Saúl fracasó en el propósito de Dios porque no pudo esperar. Mire esa mujer, Génesis 16, 1. Perdón, hermano. Génesis 16, 1. Y aquí solo estoy hablando de un pozo. ¿Qué pozo estoy hablando? Pozo de la... Ok, y hay otros pozos de otros temas. Pero vamos a ver a esta mujer. Génesis 16, 1 y 2. ¿Ya lo tenés ahí? ¿Sí? Mi hermana Alda, quiero que tú lo leas. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ok. Chicas, ¿cuántas harían eso? ¿Cuántas le dirían a su esposo, sabes qué?
yo no puedo, pero ahí está la vecina. Y pues quizá con la vecina sí puedas tener hijos. ¿Cuántos te le harían? Entonces, ¿cómo estaba Sara? Desesperada. Desesperada. ¿Por qué? Porque ella tenía una promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de ellos? Que iban a tener un hijo. Pero Dios fue claro cuando le dijo a Abraham la promesa: yo te voy a dar un hijo de Sara. Porque el problema no era Abraham, pues. Hablemos de fertilidad, ¿va? El problema no estaba ahí. Pero Dios le dijo: de Sara. Pero ya eran mayores. Ya eran, pues sí, ancianos. No estaban jovencitos como usted y como yo. Él dijo: se me está pasando el tiempo. Yo quiero mi promesa ya. Yo quiero mi bendición ya. Yo quiero a mi muchacho ya. Y se desesperó y entregó a su esposo con otra. Entonces, en la desesperación, hermano, uno puede, hermano, estar entregando a su pareja con otras personas. Puede provocar eso. Entonces, aquí tendríamos que ver la paciencia aplicada al matrimonio, a la familia. Hermano, si no te has casado o estás soltero o soltera, antes de casarte, sería bueno que tuviéramos una dosis de paciencia como preparación. Porque en el matrimonio, hermano, se necesita paciencia, pero muchísima. Miren, mi esposa es una mujer paciente. De verdad. Yo no. Aquí le abro mi corazón porque me conozco un poquito. A mí me gustan las cosas ya. Este mensaje es para mí. Este mensaje es para mí. Porque a mí me gusta ver las cosas rápido. Mi esposa sabe esperar. Y me tiene paciencia a mí. Y a mis hijos. Yo me desespero rápido. Como que las mujeres son más pacientes en algunas cosas. Pero en otras no. Porque Sara se desesperó. Y eso afectó su matrimonio. Eso afectó su relación con su esposo. ¿Y sabe lo que provocó ahora? Le salió el tiro por la culata. Porque efectivamente la sierva quedó embarazada. Y si usted sigue leyendo, la actitud de la sierva cambió. Porque ahora la sierva menospreciaba a su jefa. Porque ella tenía lo que la jefa no tenía. Entonces la desesperación, lo que va, hermano, cuando uno actúa en desesperación, hermano, nos salen las cosas al revés de como estábamos esperando. Hay mujeres, y como estamos hablando de Sara, es una chica que por tal de retener a una persona, a un chavo, se embaraza. Dice: así me va a querer. Así ya no se va a apartar de mí. De todos modos la dejan. Y solo que ahora la dejan con un hijo. En su desesperación. Entonces, hermano, hermana, si estamos pasando momentos de desesperación, yo te diría: no tomen decisiones. No le muevas. Porque en la desesperación lo más seguro es que cometamos errores. Perdón, Sara se arrepintió de lo que hizo. Porque aquella mujer ya le empezaba a mirar con menosprecio. Después Sara también
Y hasta el día de hoy, esa desesperación ha causado conflictos bélicos. Porque los hijos de Ismael son los árabes y los hijos de Isaac son los judíos. Y mire cuánto todavía están peleando. Una desesperación puede causar conflictos. Pero no nos vayamos tan lejos, conflictos en la familia. De todos modos le llegó Isaac al tiempo de Dios. ¿Y sabe qué? Si usted sigue leyendo, después de eso, Dios les cambió el nombre. Y después de cambiarles el nombre, vino Isaac. Porque Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Y Dios le dijo, vas a ser Abraham. Le cambió el nombre. Es decir, Dios lo que quiere es cambiarnos a nosotros antes de recibir una bendición. Para que cuando venga esa bendición, hermanos, la podamos disfrutar. Éxodo 32:1. Ay, Dios mío. Solo lo vamos a leer, pero hay mucho de qué hablar ahí. Dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba, ya conmigo, tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate y para que vaya delante de nosotros. Y en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, Moisés estaba en el monte de Dios recibiendo la ley, haznos un Dios que nos regrese a Egipto. Entonces, hermano, muchos en su desesperación regresan del lugar de donde Dios los sacó. Dios te sacó de algo, te sacó. Como te digo, esto no es una religión. Tú eres la iglesia de Cristo. Amén. Pero ¿qué significa iglesia? La palabra iglesia, ¿qué significa? Es una palabra griega que es eclesía. Y esa palabra significa sacado de en medio de. ¿Sí? Estaba aquí. Y yo saco esto y lo pongo aquí. Eso es eclesía. Eso es iglesia. Es sacado de un lado. Dios te sacó de un lado. ¿De dónde te sacó Dios? Cuando tú vivías sin Dios, eras parte del mundo. Eras parte de un sistema que no quiere a Dios. Pero Dios te alcanzó, Dios te vio y Dios te extendió la mano para sacarte de ahí y meterte en su pueblo. Es su iglesia. La iglesia no es el lugar. Iglesias son las personas sacadas del mundo. Entonces, dice la Biblia que el pueblo de Israel era la iglesia del desierto. Pero ellos querían volverse a la vida que tenían antes. ¿Por qué? Por desesperados. Hay muchas personas, hermano, que en esta pandemia se volvieron. No supieron esperar. Se desesperaron, hermano, e hicieron cosas locas. ¿Usted qué pensaría de una persona, de un padre de familia que no tiene trabajo y está buscando un empleo, no lo encuentra, está y todas las puertas las tiene cerradas? Y sus hijos, papá, tengo algo. El de la renta le está diciendo, ¿ya cuándo me vas a pagar? Me debes. Era don Ramón, 17 meses. Entonces este señor dice, estoy desesperado. Me voy a ir a robar una. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué le dirían? Si alguien te dice, no, la verdad es que yo me voy a asaltar un camión porque necesito. ¿Ustedes qué le dirían? La desesperación puede hacer que cometamos locuras.
que nos pueden costar hasta la vida. Muchos en su desesperación agarran camino hacia el norte y nunca llegan. Quedan postrados ahí en el desierto. Estaban mejor aquí vivos. Y se fueron desesperados. La desesperación nos puede llevar a ser ídolos. Y Dios aborrece la idolatría. Dios, si algo Él detesta, es los ídolos. Entonces los desesperados hacen ídolos. Todavía tengo unos minutitos para hablarles de otro pozo. Génesis 37:20. Entonces ya, ahí cerramos el pozo de la desesperación. Ahora quiero hablarles de otro. Génesis 37:20. Miren, ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos. Y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Ahí estaba hablando de José y sus hermanos. José era el hijo favorito de Jacob, porque era el hijo de su vejez, era el consentido. ¿No vio una serie que se llamaba Dinosaurios? ¿No? Sí. Entonces el chiquito tenía su canción y decía, soy el nene consentido. Y los hermanos mayores no lo querían, porque era el consentido, el preferido del otro. Tenía una ropa diferente a las demás. Eran nuevos hermanos, pero al que le compraban ropa nueva era José. Y los demás, ay, que se la vayan rolando, ¿no? El grande se le pasa al menor y la camisa se le pasa al menor. Los zapatos nuevos eran de José. Y sus hermanos no lo querían por eso. Aparte, Dios bendecía a José y le daba sueños. Pero José, como era muchacho, no era prudente. Y como sus hermanos no lo querían, le decían, yo tuve un sueño. Y mi gavilla salía y sus gavillas se inclinaban ante mi gavilla. Hermano. Entonces ya no, dice la Biblia que lo odiaban. ¿Por qué? Por los sueños que tenía. Mira, si a ti te llega a contar a alguien un sueño, tú dices, este cuate sabe que comió Axel. Pero ellos entendían que los sueños venían de Dios. Y el segundo sueño que tuvo, el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. Entonces eso significaba, la interpretación era que su papá, su mamá, que también ya se había muerto, y sus hermanos se inclinaban ante él. Hermano, perdóneme, eso no es fácil de aceptar. Y entonces ahí dice la Biblia que le tuvieron envidia. Pero ya no odio, envidia. ¿Qué es la envidia? Querer algo del otro. Querer algo que otro tiene. Entonces ellos reconocían que Dios había escogido a José para algo grande y lo envidiaban. Miren qué bonitos hermanos. Yo no sé cómo te vaya con tus hermanos, con tu familia, ¿no? Pero esos hermanos lo querían matar. Entonces llega José, enviado de su padre, como a supervisar a sus hermanos.
y lo querían matar. Y lo querían meter en un pozo. Y lo metieron en un pozo. Entonces la envidia provocó que José cayera en un pozo. Entonces, en el otro pozo se cae por desesperado. ¿Sí? Porque nuestros hermanos, ustedes tienen envidia. Y podemos caer en un pozo que nuestros propios hermanos, nuestra propia familia, la gente que nos debería querer, nos envidia. La bendición que Dios te ha dado. Ve la gloria que Dios ha puesto a ti, la felicidad que Dios ha puesto en ti. ¿Y saben qué? Ellos lo quisieran. Y por eso no te quieren. No te quieren porque seas cristiano. No, no es por eso. Sino porque si este cuate, ¿por qué es feliz y yo no? El problema de José era que él le gustaba alardear con sus hermanos y hablar de sus bendiciones. Entonces en ese pozo José aprendió a callar, aprendió a ser humilde. Porque si él no hubiera tenido esa actitud, nunca lo hubieran metido ahí. Entonces en este pozo José aprendió a ser humilde. Que todo orgullo, hermano, que uno pudiera tener, que yo pudiera tener, que Dios nos ayude a quitar todo orgullo, toda altivez. Y dice la historia que lo sacaron del pozo, pero ahora no para regresarlo, sino lo vendieron como un esclavo. Y lo llevaron a Egipto. Lo llevaron a la casa de un gobernador. Y la esposa de este gobernador que llevó a José al pozo. Una injusticia, una mentira. Lo sacaron del pozo de sus hermanos y ahora lo metieron en el pozo por una falsa acusación. Y ahora lo hacen poderoso. ¿Qué haría con la persona que lo metió ahí? No, ahora no voy a hacer pedazos. Ahora va la mía. Yo les aseguro que José, en medio de ese pozo, él aprendió a perdonar a esa mujer que injustamente lo había metido ahí. De lo contrario, hermano, José se hubiera vengado. En ese daño. Pero en ese pozo, José aprendió a perdonar a los que le habían hecho daño. Esos pozos, hermanos, nos dan una lección a todos. Mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Permítame decirlo así, seas echado en un pozo. El problema de la autoridad es cuando se abusan de ella. Y Dios preparó a José para que cuando él estuviera en esa posición, él fuera misericordioso. Ya no con odio en tu corazón, ya no con rencor en tu corazón, sino que ahora puedas darle de lo que Dios te
Te amo a ti. Dice la Biblia que todos, dice, que el hombre viva una vez y después vaya al juicio. ¿Cuál juicio? Nosotros que somos hijos de Dios, cristianos, dice la Biblia que debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces también, sí, también los hijos de Dios están ahí. Lo dijo Jesús cuando habló de la parábola del rico y Lázaro. El rico era hijo de Dios, era hijo de Abraham y fue a parar ahí. Y dijo, no hasta que pagues el último. Sino que tenemos que decirle, Señor, enséñame. Así como tú me perdonaste a mí, yo quiero aprender a perdonar a los que me hacen daño. Señor, en el nombre de Jesús, todos aquellos de la prueba que puedan entender el propósito por el cual están metidos en esa cárcel, Señor. ¿Cuál es la lección, Señor, que tú quieres que aprendamos? En el nombre de Jesús, hoy, Señor, yo te pido, Señor, que para que tus hijos salgan de esa cárcel, Señor, ¿qué es lo que tienen que pagar? ¿Qué lección tienen que aprender tus hijos? Si te has sentido desesperado, desesperada, porque deseas algo en tu corazón y no has visto la promesa, no has visto el cumplimiento de Dios, hoy en el nombre de Jesús, yo te vengo ministrando esta palabra para que recibas en tu corazón que Dios está formando en ti la paciencia. No te la va a dar, la va a formar en ti, para que puedas esperar pacientemente, para que en el proceso podamos aprender la paciencia de Dios. Yo creo en tus promesas, Señor. Creo en las palabras, Señor, que tú has dicho de nosotros, Señor. Creo en cada una de ellas, las que están escritas, Señor. Y en aquellas que tú nos has mostrado. Yo creo en las promesas de Dios. Pero te pido, Dios mío, que me ayudes a esperar en ti. No esperar en mis fuerzas, sino esperar en ti, Dios amado. Yo sé que tú vas a cumplir. Yo sé porque tú eres un Dios que no miente. Pero quizá no ha llegado el tiempo del cumplimiento. En el nombre de Jesús, yo vengo ministrando eso al corazón de tus hijos, de tus hijas, Señor, para que puedan esperar en ti. Toda desesperación en el nombre de Jesús se va. Toda falta de perdón hoy se va en el nombre de Jesús. Todo rencor en contra de nuestros hermanos, en contra de nuestros amigos, en contra de aquellas personas que nos traicionaron, hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos ayudes a perdonar. Decidimos perdonar. Si alguien te ha ofendido, si alguien te ha dañado, decídete hoy a perdonar. Y Dios te va a ayudar. Dios te va a dar la fuerza para que lo puedas hacer con todo tu corazón. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, esta palabra es entregada a tus hijos por este día. Gracias te damos, Señor, por lo que nos has dado. Te doy gracias por tus hijos que han venido, Señor. Han aceptado el llamado tuyo, Señor, para estar aquí. Gracias te doy. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Te pido que ellos puedan ver los resultados, Señor, en su vida. Los resultados de tu palabra siendo ministrada a su vida, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú los guardes de todo mal, de todo peligro, Señor. Ayúdalos en su vida a día, Señor. Ayúdalos en su vida diaria, Señor, a enfrentar los retos, Señor. Señor, te pido que les den la fuerza, Señor, para que puedan enfrentarse, Señor, a los gigantes, a leones, a osos, Señor. Que ellos puedan levantarse victoriosos y victoriosas
En el nombre de Jesús, Señor. Lo recibimos, lo creemos. Gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. De esa manera nos despedimos. Terminamos nuestra reunión. Nos despedimos también de los que nos ven en las redes sociales también. Y nos vemos aquí el próximo domingo si el Señor nos da la vida. Amén. Gloria a Dios.